El nuevo Superman ya ha aterrizado, pero no lo ha hecho de pie. Y es que en un mundo donde el cine de supergente en mallas dándose tortazos empieza a perder fuelle y empieza a cansar, vuelve el primer superhéroe, el más grande de todos, con la promesa de reiniciar el universo de DC en el cine. Pero colega, de DC, porque esto parece Marvel y la película bien podría llamarse Guardianes de la Galaxia, Resacón en Krypton. Pilla palomitas, porque te voy a contar lo que me funciona de la película, por qué este Superman no es el clásico que esperabas y por qué se rompe su lore y lo que no me funciona. Política, inmigración, sexting, chiste tras chiste tras chiste tras chiste, patadas en los huevos. Pero Superman salva ardillas por lo menos, que es lo que todos queríamos ver. Y por supuesto, y sin querer entrar en guerras de directores, que me parece ridículo, comparaciones, porque al final son inevitables y odiosas, sí. Y no, esto no es ni una review, ni un videoanálisis, ni una crítica. Esto es un vídeo a la Joe's Cave. Este Superman ya lleva 3 años siendo Superman, 3 años en activo y salvando gente, y se nos presenta el mundo en el que se mueve, que es un universo totalmente de cómics y fantástico. Todo ya está establecido, aquí existen los superhéroes, los supervillanos, los metahumanos, todo lo que te puedas imaginar ya existe. Así que nos sueltan en una caja de arena en la que ya podemos jugar. ¡Cuidado! La versión de Superman en esta película tira por el Superman clásico, el bonachón, el Boy Scout. El Superman que busca hacer el bien a toda costa y salvar a todo el mundo a pesar de que haya gente que no esté de acuerdo con esto. Aunque también nos dejan ver que ha torturado a alguien en el desierto. En fin, la hipotenusa. Esto en realidad no es nada nuevo, es algo que hemos visto en todas las películas de Superman. Sí, aunque haya mucha gente que os cueste reconocerlo. Lo que pasa es que en esta película se pone demasiado énfasis en mostrarte esta faceta del héroe, porque se esfuerzan demasiado en querer distinguirla de la versión anterior. Cierto. Tanto que incluso durante las luchas, sí, Superman es muy bueno, pero se para a salvar ardillas, a gente, se para a charlar, como si no hubiese un monstruo detrás destrozando la ciudad. Que claro, esa es otra. Como estamos en un universo de fantasía, entramos al juego y decimos, bueno, el monstruo estará esperando su turno para seguir con la destrucción. Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí. Y no está mal, no me malinterpretes, porque Superman en los cómics es así. Es un héroe que busca minimizar los conflictos y los daños que esto puedan causar en la medida de lo posible, y que nadie sufra daños. Pero después te cuento por qué esto me funciona, pero a la vez no me funciona. En cuanto al universo, aquí nos dejamos de realidad para meternos de lleno en un mundo de fantasía total, lo cual sirve de excusa para justificar muchas cosas durante la película, porque de otra manera no te las tragarías. Un vago, sí, vale. Hay más héroes como la Justice Gang, que no Justice League, la Justice Gang, JG, James Gunn. Y todo el universo que está construyendo. Hay monstruos interdimensionales, hay monstruos normales, hay villanos, hay supervillanos. Es decir, que en ese sentido esta película se siente como abrir un cómic. El problema es que al entrar en un universo que ya está tan establecido, no terminas de empatizar ni de entender este universo. Para que me entiendas, es como abrir un cómic de una saga que nunca has leído por el número 5 y a mitad del cómic. Pues te va a entretener, sí, pero no vas a entender una mierda ni tampoco vas a empatizar. O sea, yo todavía no entiendo por qué se destroza la ciudad y hay gente que evacúa y gente que está paseando por ahí tan normal. Un vago, sí, vale. Ahora, punto en la boca para mí, porque en los trailers parecía que la ciudad se estaba destrozando por las peleas que tiene Superman y que está entre medias de todo esto, como pasaba en Batman v Superman, y no es del todo así. Superman está en medio del conflicto, obviamente, pero lo que está intentando todo el rato es que la ciudad no se destruya. De nuevo, te repito, quizá ponen demasiado énfasis en esto. Superman es una persona resolutiva que debería hacer que el conflicto no escale y sacarlo de la ciudad. Pero bueno, que sí, que no es él el que lo causa mientras lucha. Aquí, puntito en la boca para mí, pero es lo que parecían los trailers. Y esto me lleva a lo que rompe el lore. A pesar de todos los esfuerzos que hacen en la película por mostrarnos un Superman lleno de esperanza y de bondad que inspira al mundo... Eso es muy importante. Ya sabéis, el discurso de soy humano, me pongo las botas un paso detrás de otro y lo intento hacer lo mejor posible... Me aburro. Pues este Superman no inspira a nadie. Tócate los cojones. La Justice Gang, por ejemplo, sus compañeros héroes prácticamente se ríen de él y de todas sus prácticas. Es que incluso Hawkgirl en un momento de la película se jacta de matar y de no ser como Clark en este sentido. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Y a pesar de que este Superman lleva 3 años salvando el mundo y se supone que inspirando a todo el mundo con bondad y con esperanza, cuando la gente recibe de repente un mensaje en el móvil de que Superman es malo, todo el mundo desconfía de él y le dan la espalda. Así, de un momento a otro. Todo el mundo se vuelve contra él. Es un plan perfecto, sin fisuras. Sus padres biológicos, Jor-El y Lara, no le envían a la Tierra para salvarla y llenarla de esperanza, sino todo lo contrario, para conquistarla y para que se haga un harén de mujeres. Cocaína y putas, amigo mío. Sí, has oído bien, a conquistar la Tierra y a... con todas las que pueda. Y claro, al final de la peli esto lleva a Clark a romper con su mitad kryptoniana y a renunciar a esta parte de su ser. Sois completamente gilipollas. Esto rompe uno de los fundamentos del personaje, que es abrazar sus dos lados. Superman no es solamente un kryptoniano más ni un humano más, es la mezcla y lo mejor de ambos mundos. Pero luego llegaremos a todo esto. Personajes clásicos como Lois Lane o Jimmy Olsen están bastante cambiados. Jimmy ya no es el típico amigo torpe de Clark, sino que ahora es un jugón, un ligón. ¡Buenas, compañeras y soplanucas! Que tiene en el móvil un montón de chats muy interesantes, sexting, y que tiene de ligue a la ex del ex.
Ya te lo decía tu abuelo, cuidado con las mujeres. Pues mira. Y Lois como reportera muy bien, en este sentido no tengo quejas con el personaje. Pero es que en esta peli tenemos a una Lois Lane que presiona y cuestiona demasiado a Clark. Vamos, que parece que no confía en él en absoluto. Y además parece que tiene con él algún tipo de relación tóxica, un tira y afloja constante, en el que si Clark se va es su culpa, pero si se queda también es su culpa. Y además, para todos los que hablaban de conveniencias de guión, ¿recordáis cuando os quejabais de la escena de Marta? ¿Por qué has dicho ese nombre? Bueno, pues en esta película Lois aprende a conducir una nave súper avanzada simplemente porque es intuitiva. Oh, the irony! It's too much! Lex Luthor es fácilmente de lo mejor de la película, es un psicópata de manual, es un pedazo de cabrón, pero en esta película queda reducida a alguien con rabietas y celos constantes. Sí, es parte de su personaje, pero queda mucho trasfondo por detrás. Es que en esta peli prácticamente te lo pintan como un niño celoso con rabietas que le tira los bolis a sus empleados. Y otra de las cosas para mí que rompe el lore absoluto de Superman es que este no es el Superman que todo lo puede, no es el Superman que siempre salva la situación, el que siempre encuentra una manera de salir del apuro, porque es que se pasa toda la peli por el suelo, arrastrado, golpeado, apalizado, no soluciona absolutamente nada ni gana por sí mismo. Lo mejor que hacen toda la película es salir de un agujero negro que les está succionando soplando, que cuidado, esto sí, espectacular. Pero es que en esta peli se rompe el mito del gran héroe, de esa figura prácticamente divina, porque sí, lo es, por mucho que os duela, Superman es una figura mesiánica, es un ser del cielo que es enviado a la tierra por su padre para salvarnos del mal y darnos esperanza. Y no solo por sus poderes, pero bueno, que te digo, ya lo veremos más adelante. Como te digo, esa parte divina que necesita de su parte humana para salir adelante. Y es que en esta película han deconstruido a Superman hasta tal punto que solamente es un humano, se queda con su parte humana, cuando eso solo es la mitad de su ser. Además que en esta película tenemos a un Clark que es un quejica y un llorón, porque le afecta lo que dicen de él en redes sociales, y Superman es un personaje que está por encima de todo ese tipo de cosas. A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? ¡A mí me llevan preso! Tú, que estás viendo esto, suscríbete, tío. Un like, un comentario, Compártelo. y si no, suelta gallina. Pero hazlo, suscríbete, que es gratis. Lo principal que no me funciona de este Superman es el tema de la esperanza. A pesar de todo el esfuerzo que ponen por mostrar esta faceta del personaje, demasiado para mí, no se representan este tipo de cosas, solamente se dicen. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. No se muestra a Clark siendo esa figura de esperanza que inspira al mundo, sí. Te repito, tiene el discurso de pongo un pie delante del otro, me esfuerzo, soy humano, siento, tengo miedo, etc. Pero no inspira a nadie. Y aquí no hacemos eso. Otra de las cosas que no me funciona de la película es que está plagada de política y de mensajes que tienen que ver con la realidad que vivimos. No es una película a la que podemos ir a desconectar. Y es que en esta película hay un conflicto en Oriente Medio en el que dos países están en guerra y uno de ellos parece ser el opresor del otro. ¿Te suena? La casualidad. Pues esto resulta formar parte del plan de Lex para desacreditar a Superman y para hacerse rey de otra nación. Y aquí por lo que parece está muy bien, y no es por comparar, pero esto ya lo vimos en Batman v Superman cuando Lex también la lía en Oriente Medio y hace que Superman intervenga allí para desacreditarle. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El caso es que en este conflicto del desierto todo el mundo está allí llamando a Superman y hay un niño que levanta una bandera con el símbolo de Superman, se aferra a ella, la abraza, susurran y llaman a Superman. Y Superman nunca aparece. Nunca llega. ¿Para qué pones esta escena entonces? Lo tenías a huevo y lo desaprovechas. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Lex Luthor tiene un universo de bolsillo. Sí, porque sí. Como estamos en un mundo de fantasía, pues lo compramos. Un vago, sí, vale. Mr. Terrific, que es de lo mejor de la película, nos dice que es muy difícil conseguir algo así, pero no sabemos cómo Lex lo tiene, desde cuándo ni nada, simplemente lo tiene, como recurso para la trama, a pesar de lo peligroso y complicado que es tener algo así. O sea, menuda inventada. Y es que la pelea contra Ultraman, por más que lo pienso, no me funciona. Ultraman recibe todo el rato las órdenes de Luthor por un pinganillo. Y claro, tenemos que obviar que Superman no lo escucha, pero es que además tenemos que obviar el hecho de que Superman no mira a través de la máscara para saber quién es. Y vale, mientras es el martillo de Boravia, quizás te lo compro porque quizás el casco esté recubierto de plomo, y Superman ni ve ni escucha a través del plomo. Pero cuando lleva su otro traje que parece sacado de The Voice, Superman ni mira a través de la máscara ni tampoco oye a través del comunicador. Es que si también estuviese hecho de plomo es demasiada conveniencia del guión. Este Clark es un poquito lelo. Le traigo al Sebas, es un fichaje. Es normal. Pero una de las cosas que más me saca de la película completamente es que Lex crea a Ultraman a partir de un pelo de Superman. ¿What? Y se justifica diciendo que es un pelo que se encontró en una de las batallas de las muchas que ha tenido Superman. Eso es trucazo, ¿eh? O sea, me creo que a este Superman se le caiga el pelo a base de hostias porque le pega a todo el mundo. Pero me tengo que creer que te has encontrado pelos de Superman en uno de los muchos sitios donde ha estado peleando. Y es que ahora que hemos mencionado a Mr. Terrific, Tus huevos voladores son impresionantes, cara huevo. te diré que los personajes en general no tienen desarrollo. Clark empieza la película prácticamente como la acaba. Bueno,
acaba renunciando a su lado kryptoniano. O sea que no evoluciona, se deconstruye. Tócate los cojones. Pero el resto de personajes no tienen un desarrollo, no tienen un recorrido, no tienen un arco, no cambian, pero básicamente porque la película no tiene trama, no pasa nada. El personaje que se roba la pantalla es Mr. Terrific con su terrible aura, pero es que encima de lo mejor de la película es una secuencia de acción que tiene este personaje, pero que está absolutamente copiada de Guardianes de la Galaxia. Y es que seguramente te suena que John Doe hace lo mismo. Y esto es otra de las cosas que no me funciona de la película, su tono cómico todo el rato. No te digo que una película de Superman tenga que ser siempre grandilocuente, épica, mítica y enorme. No, no hace falta, puede tener un tono bastante más desenfadado, pero el personaje tiene una solemnidad. Y es que en esta película hay chiste tras chiste tras chiste tras chiste, que no llevan a ningún sitio y que encima rompen el ritmo. Y además no son chistes graciosos. La sala de cine en la que yo estaba, por lo menos, lo que se vivía eran silencios incómodos y cuando se encendieron las luces al final de la película nos miramos todos en plan... ¿Qué cojones acabamos de ver? Y esto de que te digo de que los personajes simplemente están ahí porque sí, es como el caso de Metamorfo, que está preso en el universo de Bolsillo simplemente como recurso de guión, para retener allí a Superman con la excusa de la kriptonita. Ya está. La verdad, las cosas como son. Además de que la película se nota que ha tenido tijeretazos por todas partes, porque las escenas son una sucesión de cortes como un vídeo de TikTok, va todo súper rápido, el kaiju es pequeño y de repente es enorme, es que no tiene sentido. Y en la película tenemos a Krypto, que se supone que está aquí para aportar algo de humor a la película y para ser el personaje desenfadado que encima vende merchandising, pero lo que más aporta Krypto a la película es que le secuestran. Un super perro que no está nada educado atacando a Luthor mientras Superman lo mira y lo permite. Y si fuésemos totalmente objetivos, este super perro descuartizaría a un humano. Y nadie se queja, pero por otro lado teníamos a Superman salvando a Lex de un puñetazo de Doomsday. No, he's got a point. Eso sí, está bien hilado que el perro sea un maleducado porque resulta que no es el perro de Clark, es el perro de Kara, de Supergirl, que al final de la película aparece totalmente cocida y borracha para mostrarte que está en una fase rebelde y llamar a su primo puta. Que sí, que entiendo lo que quieren hacer, que su película va a estar basada en el cómic de Mujer del Mañana, todos lo hemos leído, es un cómic en el que Kara efectivamente se va de fiesta y se emborracha en planetas que tienen un sol rojo. Pero hay algo que eso se está pasando y es que en esta película, cuando vuelve, está en la Tierra, hay sol amarillo, no debería estar borracha. Y además, personalmente para mí no me funciona porque no me parece la mejor manera de presentar a un personaje femenino por primera vez. Y más a un personaje que la audiencia general no conoce y que va a ser ejemplo de muchas niñas. Y lo mejor que se te ocurre es presentarla borracha llamándole puta a Superman. Maravillosa jugada. Pero por si acaso no he incidido en ello lo bastante, lo que menos me funciona de la película es el tono de película de Marvel. Además están replicando una fórmula de la que Marvel ya está renegando porque deja de funcionar. Si es que lo que menos me funciona es que no se siente como una película de Superman, se siente como una excusa para presentarte un universo que está empezando en el cine. Porque Superman no tiene el peso ni el protagonismo en su película que necesitaría ni que merece. ¡Qué piquito! Las comparaciones entre los distintos Superman son inevitables, nos guste o no. Y cuidado, que yo no voy a entrar en si te gusta más una versión que otra, si te gusta más esta película o si te gusta más otra, porque eso es totalmente respetable. El problema viene cuando las comparaciones resaltan la hipocresía del público, la hipocresía de los fans, que a mí es lo que me toca las pelotas. ¡Hijos de la gran puta! No te puedes haber pegado 10 años criticando una versión del personaje simplemente porque no te gusta o porque no te gusta su tono o porque cambia algunas cosas. Porque sí, el hecho de que Zack Snyder cambiase lo que es la fortaleza de la soledad resulta que le molestó a mucha gente. Pero no se molestan cuando en esta película Superman literalmente renuncia a toda su parte kryptoniana y ha sido enviado a la Tierra para follar y conquistar. ¡Es una mierda! Y no es que la película de ahora tenga que ser como la de Zack Snyder. A mí me parece bien que cada director tenga su adaptación y su interpretación del personaje y que lleve la peli por el tono que quiera, pero siempre respetando el material original. No te digo que todas las pelis de Superman tengan que ser súper épicas y mega serias como lo fue la saga de Snyder, pero no era oscura, yo no sé dónde le veis lo oscuro. De hecho es un Superman que solamente en El Hombre de Acero salva a más gente que este nuevo Superman. Y si ya nos metemos en Batman v Superman hay una secuencia de 5 minutos o más en el que está literalmente salvando todo el rato a gente. Pero es que si nos vamos a la Liga de la Justicia de Zack Snyder salva el puto planeta entero. Y es que verás, aquí está la diferencia fundamental. El Superman de Zack Snyder es un hombre que se da cuenta de que tiene una parte poderosa y divina. Y combina lo mejor de ambos mundos. Este Superman sabe que es ambas cosas, un super ser de otro mundo prácticamente divino y un hombre, y renuncia a su parte divina para ser un hombre. Y de nuevo, te repito, Superman es lo mejor de ambos mundos, es un puente. No es un dios simplemente por el hecho de ser súper todo, sino porque tiene lo mejor de una persona buena y tiene lo mejor de una civilización que es más avanzada filosóficamente y tecnológicamente. Pero de verdad, yo no sé en qué momento se ha entrado en guerras de esto es peor, esto es mejor, odio esto, odio lo otro. Al final lo que hemos conseguido es que James Gunn meta escenas como la de los monos, que representan tanto a un sector del fandom como a otro. En fin, no me voy a extender mucho más en esto porque creo que se entiende y además da para otro vídeo. Así que si quieres un vídeo de esos, déjame un like y un comentario, aunque posiblemente más adelante lo haga. ¿Por qué? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. No solo el de Henry Cavill, quizás, sino también el de Christopher Reeve, o el de Brandon Routh,
o el de Tyler de la serie de Superman y Lois. En conclusión y en definitiva, que si te ha gustado esta película, yo me alegro de corazón, me alegro de que haya una película de Superman que te guste, que te alegre y que te haga salir del cine dando volteretas y volando. Pero hay que ser objetivo, hay que ser crítico y hay que reconocer que hay cosas que no están bien llevadas. Y no pasa absolutamente nada. Nadie dijo que esto tenía que ser el Superman definitivo, porque habrá otros Superman que vengan después y lo hagan mejor o lo hagan peor. No sé, el hecho de que odies lo que vino antes con el universo de Snyder no hace que esto sea mejor. O sea, yo sinceramente lo que tengo es la sensación de gente esforzándose de alabar esta película para simplemente mostrar que es mejor que lo de Snyder. Dale a like, suscríbete, suelta la gallina, comenta por aquí qué te ha parecido la película y qué piensas sobre todo esto y compártelo con todos tus amigos para que nuestra voz se oiga hasta en Krypton. Nos vemos en los próximos vídeos, clips, shorts, directos, etcétera, etcétera. ¡Mua! ¡Chao! Y no seáis monos hipócritas. Jeje. En la cueva de Joe, las palabras son fuego. Hablamos de todo, sin filtros ni frenos. Desde lo viral hasta lo prohibido. Yo y ese juntos el discurso encendido.